¿Es el diezmo un mandato bíblico para la iglesia hoy en día? ¿Le pertenece el diezmo a los pastores? ¿Es el diezmo una doctrina veterotestamentaria o neotestamentaria? ¿Pertenece a la ley o a la gracia? Si no diezmo, ¿puedo perder mi salvación? Estas interrogantes vamos a darle su respuesta desde un análisis exhaustivo, responsable y serio de las Escrituras. Bienvenidos a Dura Verdad. Nuestro objetivo en el día de hoy no es atacar a ningún grupo religioso en particular, no es ofender, todo lo contrario, sino poderle brindar a las personas herramientas a través de este estudio, de esta investigación, para que usted al final de todo, al final del estudio, al final de nuestra exposición, usted mismo sea el que saque sus conclusiones. Hoy en Dura Verdad estaremos hablando sobre uno de los temas más polémicos, si se le puede llamar polémico, donde más preguntas, donde más interrogantes y puntos teológicos pueden surgir. El tema del diezmo. Este tema es un tema que de una u otra manera trae conflictos entre algunos grupos religiosos, pero vamos a investigar hoy responsablemente. Vamos a investigar qué es el diezmo en realidad. Vamos a investigar si el diezmo es un asunto que está vigente para el día de hoy. Cuando digo para el día de hoy me refiero a las iglesias sin importar denominación alguna. El texto de Malaquías capítulo 3 verso 8 hasta el 10, que dicho sea de paso, este es el texto que más se utiliza para proyectar en estos tiempos la vigencia del diezmo en todas las congregaciones, en todos los púlpitos de iglesias, llámese como se llamen, denominación que sea, todas ellas a la hora de colectar las ofrendas y los diezmos. Este es el texto más famoso y más aplicado a la hora de colectar los diezmos y ofrendas. El mismo reza de la siguiente manera: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es el texto fundamental en el momento de colectar diezmo. Ahora bien, vamos a entrar a profundizarnos rápidamente, de una manera precisa, concisa y responsable, sobre la etimología de lo que es la palabra diezmo. La palabra en hebreo para diezmo es la palabra maser. Maser. Maser es lo que nosotros conocemos como diezmo o el diezmo en nuestro castellano. Ahora bien, quiero que entiendan algo. Partiendo desde la perspectiva de la Biblia hebrea o el mal llamado Antiguo Testamento, en ningún momento en el contexto de la Biblia hebrea el maser o el diezmo hacía mención a dinero. En ningún contexto de la Biblia hebrea, vuelvo y repito, el diezmo está relacionado a dinero. Todo lo contrario, el diezmo siempre estuvo relacionado a alimentos, semillas, granos, ovejas, etcétera. Y no encontramos que se haga una mención a un sistema monetario dentro del maser o del diezmo.
cuando se cambió esto de semilla, de trigo, a los bienes materiales. Eso vamos a enseñarlo conforme vayamos desarrollando este tema, que espero que sea corto, preciso y conciso. Ahora bien, la palabra diezmo proviene del vocábulo latino décimos y está vinculado a la décima parte de algo. Cuando décimos se constituyó precisamente en el 10% de algo. Bueno, en términos de diezmo, este término, diezmo, se tomó de la décima parte que el rey en Roma exigía de toda la mercadería que llegaban a su puerto. Fue partiendo de allí que la palabra diezmo se vinculó en términos religiosos para pedir el 10% del sueldo de todos los feligreses. En pocas palabras, en síntesis, el diezmo no es otra cosa que el 10% de su ganancia. Y quiero que entiendan algo. A nosotros no nos interesa qué usted haga o no haga con su dinero. Es su sudor, es su dinero. ¿Ok? Pero siendo responsable y trayendo un tema que es tan polémico, nosotros no nos inclinamos a ningún movimiento religioso ni a ninguna doctrina. Este tema lo estamos desarrollando desde la perspectiva histórica, investigativa y totalmente bíblica, sin inclinarnos por ningún pensamiento teológico alguno. Entonces, siendo así, permítame proseguir para, en contexto de la Biblia hebrea, poder saber a ciencia cierta qué es o qué era el diezmo en los tiempos bíblicos. Cuando hablo de los tiempos bíblicos me refiero al Israel histórico, en el momento que se establece el tabernáculo con Moisés, ¿ok? Y desde allá hacia acá, que fue cuando se estableció el diezmo como tal en el tabernáculo, en el Mishkan, en el tabernáculo. Entonces, partiendo de ahí, señores, es que nosotros tenemos que investigar qué fue el diezmo en realidad en el contexto de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Maser o diezmo no solamente hacía mención a uno, no había un solo diezmo en los tiempos bíblicos, habían 3 diezmos principales y permítanme de una manera responsable mencionarle estos 3 diezmos. El primero era conocido como el Maser Rishon. Maser Rishon, ese se le llamaba el primer diezmo. El segundo era el Maser Sheni, era el segundo diezmo. Y el tercero se le conocía como Maser Ani, el diezmo de los pobres. Y permítanme abundar algunos 2 minutos sobre la diferencia y los destinatarios, si se le puede llamar destinatario, de estos diezmos. Por ejemplo, el diezmo Maser Rishon, que es el primero, es el diezmo de la primavera, así le llamaba. Se recogía en una de las fiestas bíblicas de la Biblia hebrea llamada Shavuot. Allí se recogían esos diezmos. ¿Okay? Entonces, ¿de qué manera ese diezmo era traído? Fácil. Se llevaba una décima parte de toda la agricultura que el campesino, o en este caso el israelita, colectaba de sus ganancias, porque en esos tiempos eran pastores de ovejas y agricultores. Por ende, y no era que no había, aclaro, un sistema monetario, sí lo había, pero el diezmo, como le dije al principio, no era dinero, era esto, agricultura, era comida, era oveja, todo lo que tuviera que ver con alimentación, no con dinero. Entonces, este diezmo Maser Rishon se llevaba en la fiesta de Shavuot y se hacía una clase de banquete, se depositaba allí ese diezmo, se le llevaba a una ciudad levita más cerca y allí todos comían y disfrutaban del mismo. El segundo diezmo, el diezmo Sheni, ¿okay?, era traído al templo en Jerusalén durante la fiesta de Sukkot. Allí se llevaba ese diezmo. Venían todos los judíos que estaban en diferentes lugares de la nación, se trasladaban a Jerusalén, porque no todos los judíos vivían en Jerusalén, se trasladaban a Jerusalén desde las ciudades donde estaban viviendo
y allí traían el diezmo, el trigo, el grano. De hecho, la misma Biblia registra que cuando era tanto el diezmo, cuando era tanta los alimentos, que el ciudadano, ¿okay?, de Israel no podía traer eso a través de burros, de animales de carga. ¿Sabe qué decía la Torá? Que vendieran todos eso allá en su ciudad y que el dinero restante, lo que habían colectado por la venta de ese diezmo, lo trayeran a la ciudad de Jerusalén. Eso para que ustedes vean que en ningún momento el diezmo fue dinero. Ellos tenían que vender la vaca, el trigo, el ganado, todo eso que traían como ofrenda, como diezmo en la fiesta, ¿okay?, de Sukkot. Ellos venían y luego con el dinero que colectaban tenían que comprar lo que equivalía a todo lo que habían vendido en sus ciudades. Entonces ellos no traían el dinero al templo, traían el trigo, el grano, los alimentos que se iban a constituir en el diezmo, el 10% de su agricultura, etcétera. Ellos tenían que vender eso. Tendría que venderlo en su ciudad si era demasiado. Y cuando llegaban a Jerusalén, entonces compraban todo lo que habían vendido en sus ciudades para traer el diezmo de alimento, no de dinero. Eso obviamente lo podemos encontrar en la página de la Torá, de la Biblia hebrea, en Números capítulo 18, verso 21. Las escrituras dicen que a los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro, es decir, en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Los levitas, revelan las escrituras hebreas, eran aquellas personas a quienes se le daba el diezmo. Y de hecho, las mismas escrituras dicen que a ellos se le prohibía diezmar, los sacerdotes y levitas, y a los pobres también. Los pobres no diezmaban. Eso lo dice las escrituras. ¿Por qué no diezmaban? Por la sencilla razón de ser pobre. Los pobres, de hecho, había un diezmo que era para ellos, y de ese es el que voy a hablar ahora, que es el Maser Ani. Maser Ani, ese diezmo era para los pobres, ¿ok? Era el diezmo de los pobres, así le llamaban. Entonces, este diezmo se traía a la ciudad para repartir con la gente necesitada, no importando si fuera israelita de sangre o no lo fuera. Ellos tenían acceso a ese diezmo. El Maser Ani era el diezmo de los pobres. Era para cuidar a aquellos dentro de Israel, primero, los desvalidos, los pobres, las viudas, los huérfanos, aquellos que no tenían otros recursos para comer. Ese diezmo le pertenecía a ellos, el diezmo del llamado Maser Ani. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo vivido de esto? En el libro de Ruth la Moabita, el capítulo 2, versos 7 y versos 15 y 16. Las escrituras dicen, el verso 7, ella dijo, por favor, déjenme rebuscar y recoger lo que caiga tras los segadores. Así que ella fue y lo ha hecho desde la mañana hasta ahora, excepto por un descanso pequeño en el cobijo. Versos 15 y 16. Cuando ella se levantó para rebuscar, Boaz le dijo, déjenla rebuscar aún entre los manojos mismos, sin hacerla sentir avergonzada. De hecho, dejen caer a propósito algunas espigas de entre los manojos. Déjenlas para que ella rebusque y no la reprenda. Aquí podemos ver que el diezmo Maser Ani era precisamente para los pobres. Ellos tenían ese acceso a los pobres. De hecho, los agricultores pudientes en Israel tenían que dejar de colectar frutos en ciertos tiempos del año. Este es un Shabbat, un descanso que se le llamaba el descanso de la tierra, y no podían cultivar nada porque eso le quedaba a los pobres. Los pobres pasaban y tenían acceso a tomar de allí todo lo que quisieran y nadie podía hacerle nada. Eso habla de justicia, de misericordia y de amor. Ahora bien, una de las interrogantes, señores, que yo sé que hay en la mente de algunos de ustedes, ya sea pastor, ministro, sacerdote, hermanos de una congregación creyente, la pregunta y el debate es el siguiente.
deben los creyentes diezmar en el tiempo presente? ¿Deben los creyentes hoy en día tomar el diezmo como una doctrina del Nuevo Testamento? Le pertenece Malaquías, que es el texto que más usan para fortalecer su doctrina en el diezmal dentro de el círculo religioso. Este texto pertenece en realidad a las iglesias de hoy en día, a la iglesia gentil, como pues muchos se hacen llamar. Le pertenece este texto a la iglesia de hoy, Malaquías 3:10, traigan los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Si contestamos esta pregunta desde la verdad religiosa, la respuesta será para muchos, no para este su servidor. Para muchos será, oh sí, claro, porque también nosotros somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual, y por ende también nosotros tenemos que diezmar. Y si es pastor quien lo está enseñando, lo va a enseñar con mucho más fe y mucha más devoción. Obviamente por algo será. Pero señores, siendo serios, siendo honestos con nosotros mismos, el diezmo o Malaquías 3:10 le pertenece a la iglesia de hoy en día. ¿Puede un pastor restregarle este texto en la cara a sus feligreses y decirle que si no diezman, la maldición de Jehová o de Yahvé va a caer sobre ellos y que no van a prosperar? Y de hecho, ese texto se ha convertido en una doctrina del temor. Malaquías 3:10, si no diezma, y me han llegado los oídos y personas se me han acercado y me han dicho, me dijeron en mi congregación que si no diezmo, me pierdo, me voy al infierno. La bendición de Dios no vendrá sobre mí. Me va a caer maldición en los hijos, en el matrimonio. Entonces la gente, bajo este temor, llevan sus diezmos, no por devoción, no por amor al Eterno, al Creador, sino por un temor infundido desde la perspectiva religiosa. Un líder está usando este texto para meterle el temor a las personas. Entonces, muchos vienen y toman dentro de su teología y de su hermenéutica algunos episodios que sucedieron en la Biblia hebrea, por ejemplo, como el caso de Abraham, que le trajo los diezmos a Melquisedec, y se fundamentan y dicen, ¿están viendo? Nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham Avinu es nuestro padre. Él es el padre de la fe y nosotros somos hijos de él, porque así lo dice la Biblia. Y Hebreos 7 dice que Abraham le trajo todos los diezmos a Melquisedec, le diezmó de todo lo que había conquistado en una guerra. Pero señores, seamos honestos, no saquemos el texto de contexto para justificar un pretexto. Oído, si analizamos detenidamente este texto, a Abraham le trae los diezmos a Melquisedec, el cual dice las escrituras que era el rey de Salem o Shalem. Y como este programa es dura verdad, aquí hablamos verdades sin censura. Shalem no era lo que usted cree hoy en día. De ahí viene Jerusalén o Jerusalén. No, Salem o Shalem era una deidad en la antigüedad, una deidad cananea, así como usted lo escucha. Entonces, se basan en que Abraham le trajo los diezmos a Melquisedec y se lo entregó todo. Entonces, hacen una relectura y una reinterpretación de este texto, lo llevan al Nuevo Testamento y dicen, no, el diezmo sí lo hacían en los tiempos de Moisés en la ley, pero aún antes de la ley ya diezmaban. Y buscan otro personaje más de la Biblia, buscan a Jacob o a Jacob y dicen, Jacob también diezmó. Jacob diezmó antes de que hubiera ley, y lo agarran y entonces hacen su doctrina y se lo restregan en la cara a los feligreses y la gente cree todo esto. Señores, Abraham revisa el texto, que diezmó una sola vez. Oído, una sola vez a este personaje llamado Melquisedec. No dice que haya hecho esto jamás y nunca. ¿Ok? Y en cuanto al texto que habla de Jacob, tampoco registra que Jacob haya vuelto a diezmar. Entonces reinterpretan y releen estos textos y esas historias de la Torah, lo traen al Nuevo Testamento y lo hacen encajar bien lindo. Entonces dicen, nosotros no estamos bajo la ley,
Pero Abraham diezmó antes de la ley y Jacob también. Señores, seamos serios, ministros, seamos responsables. No saquemos un texto de contexto para justificar un pretexto. Y están los otros que dicen, Jesús habló del diezmo y mencionó Lucas capítulo 18, verso 11 al 12 y Mateo 23, 23, el cual, si usted me lo permite, los dos textos dicen lo siguiente. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Verso 12, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias, etcétera. El otro texto dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, en Mateo 23, 23, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Muchos interpretan que dejar de hacer aquello era el diezmar. Número 1, en los dos textos no se está hablando con gentiles, se está hablando con judíos que conocen la Torá, conocen la ley y viven bajo los preceptos de la Torá o de la ley. ¿Me explico? Por ende, con quien Jesús o Yeshua de Nazaret está hablando no son con gentiles ni con cristianos. Y de hecho, le hago saber que Jesús nunca supo, ni Pablo, que eran cristianos. Ellos nunca supieron de eso, de esa transformación que le hicieron. Pero el punto es este. Ellos no están hablando, en este caso Jesús, Yeshua de Nazaret, no está hablando con gentiles, no está hablando con griegos ni con romanos, está hablando con judíos. ¿Ok? Y cuando él le dice que diezman la menta y el eneldo y el comino, déjeme decirle algo, si se puede decir, estas especies que se están mencionando acá, no era propiamente el diezmo establecido en la Torá. Era un diezmo inventado que los religiosos se inventaron, valga la redundancia, ¿para qué? Para cohibirse de llevar lo mejor del diezmo. Llevaban menta, eneldo y comino. ¿Ok? Entonces, lo que está refutando Yeshua de Nazaret o Jesús aquí es que ellos habían descuidado lo más importante, hablando con judíos: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, hay textos muy fuera de contexto para defender el diezmo en la actualidad. Y es Hebreos 7, del 8 al 11, Malaquías 3, 8 al 10. Señores, ¿cómo si usted, líder, pastor, evangelista, sacerdote, cura, quien seas, apóstol, como si tú prediques en tu congregación que ustedes no están bajo la ley? Entonces, ¿cómo te atreves a sacar un texto de la ley? Porque Malaquías 3, del 8 al 10, es un texto de la ley. ¿Ok? Porque ellos saben muy bien, los líderes estudiosos saben que en el Nuevo Testamento, en las doctrinas de la Biblia cristiana, Nueva Testamentaria, Nuevo Testamento, no aparecen textos donde se manden a los cristianos a diezmar. Y muchos van a buscar lo que mencionó ahorita, Mateo 23, 23. Recuerden que aquí se está hablando con judíos. Nunca Yeshua o Jesús estuvo hablando con gentiles ni con la iglesia. Está hablando con israelitas, judíos que conocen la Torá y la ley. Gentes que estaban sirviendo al Eterno, a Dios, y que también iban al templo. ¿Me explico? Entonces, ahí no está hablando con cristianos. Entonces, entiendas esto. Hay que ser responsable, hay que ser justo y serio en el momento de enseñar. ¿Tú predicas la gracia pero condenas a la gente con la ley? ¿O no? Esto es lo único que está vigente de la ley. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía, engaño y mentira. El ministro, el líder que usa las escrituras o la palabra de Dios, ¿ok?, tiene que ser serio en lo que expone. No se puede usar las escrituras para manipular a los indefensos. Hay que ser serio. Señores, el diezmo en la actualidad no es una obligación. El diezmo es un acto voluntario de devoción del creyente. Sí, hay que pagar la energía eléctrica, hay que pagar el templo, hay que pagar muchas cosas, y entre otras también hay que pagarle los lujos al apóstol. Bueno, señores, la realidad es que Yeshua, Jesús,
nunca proyectó diezmo para la iglesia, y Pablo, el apóstol de los cristianos, nunca predicó, enseñó en sus epístolas o en las que les atribuyen a él, nunca habló de que la iglesia tenía que traer el diezmo. Habló de ofrenda en Primera de Corintios, si la mente no me es infiel, capítulo 9. Él dice que recojan ofrenda. Eso es justo. Ahora, no tome el texto literalmente, donde muchos dicen que hay que vivir del evangelio. No malinterprete. El pastor puede trabajar, el líder puede trabajar. Claro, que se le puede dar un sueldo a un pastor que trabaje fielmente con los creyentes. Es digno de su salario, es digno de que se le bendiga. Pero usar las escrituras y un tema como el del diezmo para condenar a la gente y decirle que te vas al infierno, que el diablo te va a llevar, que la familia se te va a desbaratar, eso es una irresponsabilidad de un líder, señores. ¿Ok? El diezmo es un acto voluntario para hoy. El diezmo no es una obligación. Oh, estoy bajo la gracia. Sí, pero estás condenando a la gente con algo de la ley. ¿Me explico? Oh, Dios sustituyó a Israel con los gentiles ahora, y ahora hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, pero lo único que no cambió del antiguo pacto fueron los diezmos. Lo demás sí. El Shabbat, eso no existe ya. La iglesia ahora guarda el domingo, etcétera. Todas esas cosas de la Torá están viejas. El diezmo no. El diezmo está vigente porque Abraham diezmó, Jacob diezmó, pero eran judíos también, ¿ok? Eran judíos y diezmaron una sola vez los dos. No registra el texto que Abraham haya vuelto a diezmar, ni Jacob tampoco. ¿Okay? Y eso fue un diezmo voluntario de ellos. Jacob dijo, si me bendices en este viaje, el diezmo de todo lo que yo haga. Y él no está hablando de dinero, de ofrenda, vacas, oveja, grano, de todo eso yo te daré. Ahora bien, pregunto, ¿a quién le iba a llevar Jacob o Jacob esos diezmos? ¿Se lo iba a enviar en el cielo a Dios? No, lo que estoy seguro que Jacob iba a hacer era darle a los pobres de todas las cosas que Dios le iba a dar. Él no le iba a mandar eso al cielo, al creador. No, él necesita eso. ¿Ok? Entonces, señores, Hebreos 7, eso es mala interpretación. Es una relectura. ¿Ok? Es una relectura, el verso 8 al 11, y ahí mucho se fundamenta. Y Malaquías 3 no le pertenece a los cristianos. Es un texto judío. Cuando regresan del cautiverio de Babilonia, van a restaurar el templo y están dejando de traerle los diezmos. ¿Sabe quién? Y con esto cierro. Los diezmos le pertenecen a los sacerdotes y a los levitas que servían, así lo dice el texto, en el templo de Jerusalén. Y te voy a decir algo. Si su pastor, su líder, le exige a usted, bajo acta de condenación, que si no diezma te va al infierno, dile entonces para qué él predica gracia. Porque si por gracia soy salvo, ¿por qué me condenas con la ley, con el diezmo? Entonces no es gracia lo que estás predicando. Número 2, el pastor de hoy, no importa quién sea, el apóstol, cómo se autotitule, no tiene el respaldo bíblico para pedir diezmo. Número 1, para él pedir diezmo, bajo respaldo bíblico, tiene que ser de la tribu de Leví. A los levitas le pertenecía el diezmo y era alimento. Número 2, tiene que estar sirviendo no en un templo hecho por un arquitecto acá, no un templo diseñado por un pastor. Tiene que ser en el templo de Jerusalén. Y en el 70, por si algunos no lo sabían, el templo de Jerusalén fue destruido por Tito. No hay templo en Israel, exceptuando el muro de la lamentación. Entonces, oigan, ni los judíos le están pidiendo obligatoriamente a su pueblo de que traigan diezmo obligatorio, porque ellos saben que no hay levitas sirviendo y no hay templo. ¿Por qué entonces los ministros modernos quieren condenar a la gente con la doctrina, con la teología del temor y del miedo, que si no diezma te va al infierno? El diezmo no le pertenece a la iglesia, el diezmo de Israel. Ahora bien, ¿quiere diezmar? Hazlo de corazón, pero no porque ningún líder te esté metiendo miedo, ni presión, ni manipulación. Diezma por devoción y por amor, no por imposición. Señores, esta es parte de la verdad del diezmo. El diezmo
El diezmo no es de los pastores. Ahora, con esto no estoy diciendo de que no diezme. ¿Me explico? Pero hazlo voluntariamente, no porque te traigan un texto, porque no hay otro que puedan buscar. Malaquías 3:10 y se acabó. Y Nuevo Testamento, Mateo 23:23, y dejan el contexto del texto fuera para justificar su pretexto. Cuando en Mateo 23 nunca se estuvo hablando con cristianos ni con gentiles, sino con judíos que conocían la ley o la Torá. Así que esta es la verdad. El diezmo hoy es un acto voluntario, no es una obligación. Y saque los textos de contexto que usted quiera sacar, pero seamos serios. ¿Estás predicando gracia, pero estás condenando a la gente con la ley? Revísese. Entonces, esta es la verdad sobre el diezmo. El diezmo es un acto voluntario, no una doctrina terrorífica de un líder o de líderes que, no todos, porque hay líderes serios, pastores serios, que saben muy bien que el diezmo no es un asunto obligado para la congregación hoy. Hay pastores que lo saben y así lo enseñan. Felicitaciones para ellos. Pero hay otros que con manipulación sacan texto de contexto porque le conviene a ellos. Así que seamos serios. Y usted, como creyente, su dinero es suyo. Haga con el dinero suyo lo que usted quiera. Ahora bien, esta es la verdad, que el diezmo le pertenece a los levitas que están en el templo de Jerusalén. Ya no hay levitas sirviendo en el templo y mucho menos hay templo en Jerusalén. Así que usted saque sus propias conclusiones y será hasta la próxima cuando nos veamos de nuevo aquí en Dura Verdad. Shalom.